Amanecer en medio de la tormenta, cuando todo tiembla y el suelo parece ceder, la fe se levanta como una llama que no se apaga, no porque niegue el dolor sino porque lo atraviesa con esperanza. La fe en tiempos difíciles no es optimismo vacío, es convicción profunda anclada en la palabra viva de Dios. La Escritura declara que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como está escrito en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Y esa definición cobra vida cuando la noche se alarga y las respuestas no llegan. Abraham creyó contra esperanza, confiando en la promesa aun cuando su cuerpo y el vientre de Sara estaban como muertos, tal como se relata en Romanos capítulo 4 versículos 18 al 21, enseñándonos que la fe auténtica no depende de circunstancias favorables sino de la fidelidad del que promete. En la prueba, la fe se purifica. El apóstol Pedro afirma que las diversas pruebas refinan nuestra fe como el oro, según 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, revelando que el sufrimiento no es el final del camino sino el crisol donde Dios forma carácter y gloria. David, perseguido y acorralado, aprendió a decir que aunque ande en valle de sombra de muerte no temerá mal alguno porque Dios está con él, conforme al Salmo 23 versículo 4. Allí comprendemos que la fe no elimina el valle, pero garantiza la compañía. Cuando la fuerza humana se agota, la fe escucha la voz del Señor que declara que su poder se perfecciona en la debilidad, como afirma 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Entonces la fragilidad se transforma en plataforma de gracia. En tiempos difíciles, la fe ora aún con lágrimas, espera aún con preguntas y obedece aún sin entender, recordando que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, según Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9. Desde lo profundo del quebranto surge una verdad que sacude el alma, la fe no nace en la comodidad, se forja en la escasez. Cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el mar y el ejército enemigo, la desesperación parecía definitiva, pero Dios abrió camino donde no lo había. Como se narra en Éxodo capítulo 14 versículos 13 al 22, allí la fe aprendió que avanzar es posible incluso cuando la lógica ordena retroceder. La fe en tiempos difíciles aprende a obedecer antes de ver, a dar pasos sobre lo que parece incierto, recordando que el justo por la fe vivirá, tal como declara Habacuc capítulo 2 versículo 4. Noé construyó un arca sin haber visto lluvia, conforme a Génesis capítulos 6 y 7, y esa obediencia aparentemente absurda se convirtió en salvación. Así comprendemos que la fe no necesita aplausos, solo escucha atenta a la voz de Dios. En medio de la pérdida, Job declaró que aunque Dios lo matare, en él esperaría, según Job capítulo 13 versículo 15, revelando una fe que no negocia su confianza aun cuando el dolor no tiene explicación. La fe madura entiende que Dios no siempre libra de la prueba, pero siempre sostiene en ella. Isaías capítulo 41 versículo 10 afirma que el Señor fortalece, ayuda y sustenta con su diestra justa, una promesa que transforma el miedo en descanso interior. Cuando la oración parece rebotar contra el cielo, la fe recuerda que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, como proclama el Salmo 34 versículo 18. Y esa cercanía invisible se vuelve ancla para no naufragar. La fe en tiempos difíciles también aprende a esperar, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, según Isaías capítulo 40 versículo 31. Esperar no es pasividad, es confianza activa. En el corazón del desierto interior, donde la esperanza parece diluirse como agua en la arena, la fe aprende a escuchar con mayor claridad. Elías, agotado y temeroso, huyó al desierto deseando morir, pero allí Dios no se manifestó en el viento fuerte ni en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible, como está escrito en Primera de Reyes capítulo 19 versículos 11 al 12, enseñándonos que en los tiempos difíciles la fe se afina para reconocer la voz suave de Dios en medio del caos. La fe no siempre ruge, a veces susurra convicciones profundas que sostienen el alma cuando todo alrededor grita derrota. Jeremías, rodeado de ruinas y lamento, declaró que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor y que grande es su fidelidad, según Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23.
Allí la fe se convierte en memoria viva que recuerda quién es Dios aun cuando todo se ha perdido. La fe en tiempos difíciles también confronta el corazón, porque obliga a decidir en quién se confía realmente. Jesús enseñó que el que oye sus palabras y las hace es semejante al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, conforme a Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27, y cuando vinieron lluvias, ríos y vientos, la casa permaneció firme. La tormenta no reveló la debilidad, reveló el fundamento. Pablo y Silas, encarcelados injustamente, oraban y cantaban himnos a medianoche, como se relata en Hechos capítulo 16 versículos 25 al 26. La fe, lejos de apagarse en la oscuridad, se volvió adoración que abrió puertas y rompió cadenas. Así comprendemos que la fe no depende de la libertad externa, sino de la libertad interior que Dios concede. Cuando el alma aprende a alabar en medio del dolor, el temor pierde autoridad y la esperanza recupera su voz. La fe en tiempos difíciles no promete caminos cortos, pero sí asegura compañía constante, dirección segura y propósito eterno. Y mientras el lector avanza, él rela. Cuando la fe ha sido sacudida y aún así permanece, comienza a revelar su dimensión más profunda, la perseverancia. Santiago afirma que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia debe llevar a su obra completa, según Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4, mostrando que el proceso no es castigo sino formación. En tiempos difíciles, la fe aprende a permanecer cuando la emoción se desvanece, a seguir caminando cuando el ánimo no acompaña. Moisés sostuvo sus manos en alto mientras el pueblo luchaba, y mientras sus manos permanecían firmes, Israel prevalecía, como se relata en Éxodo capítulo 17 versículos 8 al 13. La fe aquí se manifiesta como constancia sostenida por comunidad, recordándonos que aún los más fuertes necesitan apoyo. La fe no siempre es un acto solitario, muchas veces es una alianza santa que se niega a dejar caer las manos del cansado. El salmista declaró que esperó pacientemente al Señor y Él se inclinó y oyó su clamor, conforme al Salmo 40 versículos 1 al 3. Esa espera no fue pasiva, fue una postura del corazón que se negó a desesperar. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, enfrentó la angustia más intensa y aún así afirmó que no se hiciera su voluntad sino la del Padre, según Lucas capítulo 22 versículos 41 al 44. Allí la fe alcanzó su máxima expresión en la obediencia bajo presión extrema. La fe en tiempos difíciles no elimina el sudor ni las lágrimas, pero las convierte en ofrenda. Cuando el cansancio amenaza con rendir el espíritu, la fe recuerda que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor, como declara Hebreos capítulo 6 versículo 10. Esa memoria divina sostiene al creyente cuando nadie más ve el esfuerzo oculto. Así, la fe se transforma en resistencia espiritual, en una decisión diaria de no soltar la promesa aunque el cumplimiento parezca lejano. Y justo cuando la perseverancia parece haber alcanzado su límite, el relato se inclina a. Desde la cima de la resistencia espiritual emerge la fe que conquista, no por fuerza humana sino por confianza obediente. Josué contempló muros imponentes y recibió una instrucción que desafiaba la lógica: marchar, guardar silencio y tocar trompetas. Al obedecer, los muros cayeron, como se narra en Josué capítulo 6 versículos 1 al 20, enseñando que la fe avanza aun cuando el método parece sencillo frente a un problema enorme. La fe en tiempos difíciles aprende que la victoria no siempre llega con estrategias complejas, sino con obediencia total. Gedeón venció con un ejército reducido para que la gloria no fuera compartida, según Jueces capítulo 7 versículos 2 al 7, revelando que Dios debilita lo humano para exaltar lo divino. La fe auténtica acepta ser disminuida con tal de que Dios sea exaltado. El apóstol Pablo declaró que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, conforme a Romanos capítulo 8 versículo 37. Esta afirmación no ignora la tribulación, la persecución ni la espada, las incluye y aún así proclama triunfo. La fe en tiempos difíciles no niega la batalla, pero redefine el resultado antes de que termine. Cuando el enemigo intenta sembrar condenación,
La fe recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 8 versículo 1, y esa verdad levanta al caído y fortalece al débil. La fe que conquista también perdona, porque Jesús enseñó a amar a los enemigos y orar por los que persiguen, conforme a Mateo capítulo 5 versículos 44, demostrando que la mayor victoria no es vencer al otro sino vencer el mal con el bien. Así, la fe se convierte en testimonio vivo, una proclamación silenciosa que transforma corazones y abre caminos donde antes solo había ruinas. Y cuando el creyente comienza a comprender que la conquista no siempre se mide en resultados visibles, el alma se prepara para descubrir una dimensión aún más profunda. En el silencio que sigue a la victoria exterior, la fe desciende a un terreno más hondo donde comienza la transformación interior. El sufrimiento, visto a la luz de Dios, deja de ser solo una carga y se convierte en maestro del alma. José, vendido por sus hermanos y olvidado en prisión, declaró que Dios encaminó a bien lo que otros pensaron para mal, como está escrito en Génesis capítulo 50 versículo 20. Allí la fe reinterpretó el pasado sin negar el dolor, pero descubriendo propósito. La fe en tiempos difíciles aprende a mirar la historia completa y no solo el capítulo más oscuro. El apóstol Pablo afirmó que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, según Romanos capítulo 8 versículo 18, enseñando que la fe proyecta la mirada más allá de la hora y encuentra sentido en la esperanza futura. Esta fe transformadora renueva la mente, conforme a Romanos capítulo 12 versículo 2, el creyente es llamado a no conformarse a este siglo, sino a ser transformado por la renovación del entendimiento, proceso que suele acelerarse en medio de la prueba. La fe ya no solo resiste ni conquista, ahora madura. El sufrimiento, sostenido por fe, produce carácter probado y esperanza, como declara Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5, revelando una cadena divina donde nada es desperdiciado. Jesús enseñó que el grano de trigo debe caer en tierra y morir para llevar mucho fruto, según Juan capítulo 12 versículo 24. Así la fe comprende que ciertas pérdidas no son finales, sino semillas. Cuando el corazón acepta esta verdad, el dolor deja de definir la identidad y se convierte en instrumento de crecimiento. La fe en tiempos difíciles transforma la herida en testimonio y la cicatriz en señal de gracia. Y justo cuando esta comprensión comienza a asentarse, el camino espiritual se abre hacia una revelación aún más profunda, donde la fe aprende a caminar no solo por lo que Dios hace, sino por quien Dios es. A la luz de una confianza más pura, la fe comienza a descansar en el carácter de Dios y no únicamente en sus obras visibles. En tiempos difíciles, esta fe aprende a decir como el salmista que el Señor es su pastor y nada le faltará, conforme al Salmo 23 versículo 1, no porque todo sea abundante, sino porque Dios es suficiente. Habacuc llegó a declarar que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo se alegrará en el Señor, según Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 18. Allí la fe se libera de las condiciones y el gozo deja de depender de resultados. Esta fe profunda entiende que Dios permanece fiel aun cuando las promesas parecen demoradas. Abraham esperó años por el hijo prometido y no se debilitó en fe, dando gloria a Dios, como se afirma en Romanos capítulo 4 versículo 20, la espera no erosionó su confianza, la fortaleció. La fe en tiempos difíciles aprende a caminar por la palabra y no por la vista, conforme a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, y ese caminar transforma la ansiedad en paz. Jesús aseguró que no dejaría huérfanos a los suyos, según Juan capítulo 14 versículo 18, revelando una presencia constante que sostiene aun cuando la soledad amenaza. Esta fe descansa porque sabe en quién ha creído. El apóstol Pablo declaró estar seguro de que Dios es poderoso para guardar lo encomendado hasta aquel día, conforme a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Cuando la fe alcanza este nivel, el temor pierde dominio y el alma aprende a reposar incluso en medio de la incertidumbre. La fe ya no exige explicaciones inmediatas, porque confía en la sabiduría eterna de Dios.
Y mientras este descanso comienza a llenar el interior, el camino se dirige hacia una nueva comprensión, donde la fe no solo descansa, sino que se convierte en luz para otros en medio de la oscuridad compartida. Desde esa quietud nacida del reposo, la fe se convierte en faro encendido para otros que aún caminan a tientas. En tiempos difíciles, Dios no solo sostiene al creyente para preservarlo, sino para enviarlo como testimonio vivo. Jesús declaró que vosotros sois la luz del mundo y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, conforme a Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16, la fe auténtica no se guarda en silencio, irradia esperanza aún desde la fragilidad. Pablo afirmó que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo recibido, según 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Así la fe transforma el dolor personal en ministerio que sana heridas ajenas. La fe en tiempos difíciles aprende que la prueba no solo tiene propósito interno, sino impacto comunitario. Esteban, aun siendo apedreado, levantó sus ojos y vio la gloria de Dios, como se relata en Hechos capítulo 7 versículos 55 al 60, y su fe firme sembró una semilla que más tarde florecería en la vida de Saulo. Incluso el sufrimiento injusto puede ser instrumento de redención. La fe que ilumina no necesita discursos extensos, su coherencia habla con fuerza. Jesús enseñó que por el fruto se conoce el árbol, conforme a Mateo capítulo 7 versículo 20, y ese fruto se manifiesta con mayor claridad cuando el entorno es adverso. Cuando el creyente decide amar, servir y perseverar en medio de la presión, la fe se vuelve evidencia visible del reino de Dios. En tiempos difíciles, esta fe compartida rompe el aislamiento, fortalece a los débiles y recuerda a la comunidad que Dios sigue obrando. Al acercarse el tramo donde el cansancio suele intensificarse, la fe es llamada a una firmeza que mira el final con valentía. Jesús advirtió que por causa de su nombre muchos serían aborrecidos, pero afirmó con autoridad que el que persevere hasta el fin será salvo, conforme a Mateo capítulo 24 versículo 13. La fe en tiempos difíciles no se mide por comienzos intensos, sino por una constancia que no claudica. Esta fe entiende que el camino del reino incluye oposición, pero también recompensa eterna. El escritor a los Hebreos exhorta a correr con paciencia la carrera puesta delante, despojándose de todo peso y del pecado que asedia, puestos los ojos en Jesús, según Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. La fe aprende a soltar cargas innecesarias para no rendirse antes de tiempo. Pablo, al final de su vida, declaró haber peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe, conforme a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Su testimonio revela que la fidelidad sostenida honra a Dios más que cualquier logro momentáneo. La fe en tiempos difíciles también aprende a velar, porque Jesús enseñó que los tiempos serían complejos y que era necesario estar atentos y orar, según Mateo capítulo 26 versículo 41. La vigilancia espiritual protege el corazón cuando la presión aumenta. Cuando la demora parece prolongarse, la fe recuerda que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, conforme a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Esa paciencia divina sostiene la esperanza humana. Así, la fe se mantiene firme no por terquedad, sino por confianza en el cumplimiento perfecto de Dios. Y cuando la mirada se fija en la meta y no en el desgaste del camino, el espíritu se prepara para descubrir una esperanza final que trasciende el tiempo presente y comienza a revelarse con mayor claridad. Cuando la jornada parece interminable y las fuerzas flaquean, la fe se convierte en un ancla que sujeta el alma a la roca firme de la verdad divina. Jesús enseñó que quien cree en Él no será defraudado, conforme a Juan capítulo 6 versículo 40, incluso cuando los sentidos y la lógica sugieren derrota, la fe reconoce la fidelidad de Dios como garantía de cumplimiento. Ana, en su angustia por la esterilidad, perseveró en oración y ayuno en el templo,
y finalmente Dios le concedió lo que había esperado, según 1 de Samuel capítulo 1 versículos 9 al 20. La fe en tiempos difíciles descubre que la persistencia en lo imposible abre puertas que la desesperanza cierra. La fe madura entiende que Dios no se limita a responder con soluciones inmediatas, sino que obra de manera perfecta en tiempo y propósito. Habacuc proclamó que aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid, se alegrará en Dios, según Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18, demostrando que la alegría no depende de circunstancias sino de la confianza en el carácter de Dios. La fe también sabe que el sufrimiento no es abandono. Isaías afirmó que el Señor sostiene con su diestra a los quebrantados, conforme a Isaías capítulo 41 versículo 10, recordando que la presencia divina se convierte en sostén constante. Cuando la oscuridad amenaza con envolver el camino, la fe mantiene la mirada fija en la luz eterna, sabiendo que la paciencia produce fruto y que cada prueba refina la esperanza, como declara Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5. La fe en tiempos difíciles enseña a caminar con paso firme, aun cuando la vista esté limitada y la salida no sea evidente, confiando en que Dios está obrando detrás de la escena. En el crisol de la adversidad, la fe revela su poder más profundo, transformar la percepción de la dificultad en oportunidad para crecer. Daniel, lanzado al foso de los leones, no solo sobrevivió sino que salió indemne, como se narra en Daniel capítulo 6 versículos 16 al 22. Allí la fe se manifestó como confianza absoluta en el poder de Dios frente al peligro inminente. La fe en tiempos difíciles no depende de la seguridad del entorno, sino de la presencia del Creador. El profeta Eliseo declaró que los ojos de Eliseo veían carros de fuego alrededor de su maestro, según 2 de Reyes capítulo 6 versículos 15 al 18, mostrando que la fe percibe lo invisible y encuentra protección incluso cuando todo parece perdido. La fe verdadera descubre aliados celestiales que los ojos humanos no ven, pero que sostienen cada paso. Pablo enseñó que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, conforme a Romanos capítulo 8 versículos 39. Esta verdad convierte el miedo en valentía y la incertidumbre en seguridad interior. La fe que se aferra a la promesa actúa, ora y permanece firme, entendiendo que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, según Efesios capítulo 6 versículo 12. Cada prueba se convierte en entrenamiento espiritual que fortalece carácter, paciencia y esperanza. La fe en tiempos difíciles no busca atajos, abraza el proceso y se sostiene en medio de lo incierto. Cuando el corazón aprende a contemplar la fidelidad pasada de Dios, encuentra razones para confiar en el futuro, como recuerda el salmista en Salmo capítulo 137 versículos 5 al 7. Así, la fe deja de ser reacción inmediata y se convierte en postura consciente de confianza, preparando al creyente para descubrir cómo la esperanza se traduce en victoria espiritual duradera en el tramo siguiente de la travesía. Al entrar en esta etapa del camino, la fe se enfrenta a su prueba más silenciosa, la espera prolongada. La paciencia se convierte en un campo de entrenamiento donde el corazón aprende a confiar sin señales visibles. Simeón, que aguardaba la consolación de Israel, sostuvo al Mesías en sus brazos solo cuando Dios lo permitió, según Lucas capítulo 2 versículos 25 al 32, su fe se manifestó como espera activa, llena de gratitud y reconocimiento del tiempo perfecto de Dios. La fe en tiempos difíciles comprende que la demora no es olvido ni indiferencia, sino preparación de lo mejor. Abraham esperó décadas por la promesa del Hijo, y cuando finalmente llegó, la alegría superó cualquier espera, conforme a Génesis capítulo 21 versículos 1 al 7, la fe que sabe esperar no desespera, sino que se fortalece. Isaías declara que los que esperan en el Señor renovarán fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán sin cansarse, según Isaías capítulo 40 versículo 31, la fe convierte la espera en impulso, no en parálisis. Jesús enseñó que debemos pedir, buscar y llamar, asegurando que el Padre da buenas dádivas a quienes le buscan, conforme a Mateo capítulo 7 versículos 7 al 11.
Esta instrucción revela que la espera activa está acompañada de confianza persistente. La fe en tiempos difíciles también reconoce que los planes de Dios son más grandes que la visión humana, como afirma Jeremías capítulo 29 versículo 11. Cada retraso encierra un propósito divino que el corazón no alcanza a comprender del todo. Cuando el alma aprende a esperar sin perder la esperanza, se establece una firmeza interior que ninguna tormenta puede destruir. Y mientras la paciencia madura en este terreno, se abre el siguiente capítulo de la travesía espiritual, donde la fe comienza a transformarse en acción decisiva y confianza que rompe límites. En la encrucijada de la espera, la fe se convierte en semilla de acción. No es una confianza pasiva, sino una convicción que impulsa a dar pasos aun cuando el resultado no es visible. Rahab, que escondió a los mensajeros en Jericó, actuó conforme a la promesa de Dios y fue justificada por fe, como se narra en Josué capítulo 2 versículos 1 al 14. Su valentía demostró que la fe verdadera se traduce en decisión concreta. La fe en tiempos difíciles no espera inactiva, sino que colabora con Dios en la obra que Él ha comenzado. Abraham se levantó y ofreció su obediencia, incluso dispuesto a sacrificar a Isaac. Conforme a Génesis capítulo 22 versículos 1 al 14, la fe se manifestó en acción obediente, confiando en que Dios proveería, mostrando que el compromiso transforma la incertidumbre en oportunidad. Pablo exhortó a no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, sino examinarlas todo y retener lo bueno, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 22, la fe activa analiza, discernir y actúa con sabiduría divina. La fe en tiempos difíciles también reconoce que la obediencia puede ser incómoda, incluso peligrosa, pero produce frutos invisibles que Dios revela en el momento adecuado. Jesús enseñó que el que pierde su vida por él la hallará, conforme a Mateo capítulo 10 versículo 39, aquí la fe entiende que la entrega voluntaria conduce a la verdadera ganancia. Cuando el corazón decide moverse aún sin garantías, la fe se fortalece y la esperanza se vuelve palpable, transformando el temor en determinación. Así, la fe deja de ser un concepto abstracto y se convierte en fuerza práctica que actúa bajo la guía de Dios. Y mientras este dinamismo se afianza, la travesía espiritual avanza hacia un nivel donde la fe comienza a producir milagros y testimonio visible. En el terreno de la acción nacida de la fe, lo imposible comienza a mostrar señales de rendición ante la confianza en Dios. Pedro, caminando sobre el agua, mantuvo la vista fija en Jesús y logró lo que la lógica consideraba irreal, según Mateo capítulo 14 versículos 28 al 31. Su fe enseñó que el enfoque correcto permite caminar sobre tempestades. La fe en tiempos difíciles transforma lo ordinario en extraordinario cuando se alinea con la voluntad divina. El joven David, enfrentando a Goliat con solo una honda y 5 piedras, demostró que la fe no depende del tamaño del desafío sino de la grandeza de Dios. Conforme a 1 de Samuel capítulo 17 versículos 40 y 45, la valentía surge cuando la confianza se funda en lo eterno, no en lo visible. Pablo afirmó que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, según Romanos capítulo 8 versículo 28, incluso los eventos adversos se convierten en instrumentos de propósito y transformación. La fe en tiempos difíciles se convierte en testimonio, porque las acciones motivadas por la confianza en Dios inspiran a otros a creer y perseverar. Jesús enseñó que con fe del tamaño de un grano de mostaza se pueden mover montañas, conforme a Mateo capítulo 17 versículos 20 y 21. Cada acción impulsada por fe puede provocar resultados que superan la imaginación humana. Cuando la fe se manifiesta en decisiones concretas y obediencia valiente, el corazón experimenta poder divino que fortalece la esperanza y consolida la convicción. Así, la fe activa se convierte en motor de milagros y transformaciones visibles, preparando al creyente para comprender que cada desafío enfrentado con valentía es un eslabón en la cadena de bendiciones que Dios ha dispuesto para su vida. Y mientras este entendimiento se asienta, el viaje espiritual se prepara para una revelación más profunda de cómo la fe enfrenta la adversidad con propósito y visión.
En el punto donde la valentía se encuentra con la adversidad, la fe alcanza su expresión más desafiante, mantenerse firme cuando todo alrededor parece ceder. Los 3 jóvenes hebreos, arrojados al horno de fuego, caminaron confiados en medio de llamas que debían consumirlos, según Daniel capítulo 3 versículos 16 al 27. Su fe no dudó ni por un instante y Dios los libró, demostrando que la fidelidad produce protección sobrenatural. La fe en tiempos difíciles reconoce que la obediencia plena puede confrontar peligros inmediatos, pero asegura resultados eternos. Josías, siendo un niño, inició reformas en Judá, destruyendo altares de idolatría, conforme a 2 de Reyes capítulo 20 capítulos 20 y 22, su fe movió generaciones porque actuó aún con riesgo personal. Jesús enseñó que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, según Juan capítulo 15 versículo 13, la fe verdadera se manifiesta en decisiones que trascienden la comodidad y abrazan la voluntad de Dios, aunque implique sacrificio. Pablo afirmó que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que proveerá salida, conforme a 1 de Corintios capítulo 10 versículos 13. La fe encuentra fortaleza al saber que no enfrenta pruebas sin provisión divina. En tiempos difíciles, esta fe audaz transforma el miedo en confianza y la incertidumbre en seguridad interior. Cada paso de obediencia, aún en riesgo, fortalece el carácter y establece testimonio para quienes observan. La fe que persiste en medio de la amenaza revela la presencia de Dios de manera tangible, elevando el espíritu y consolidando esperanza. Y cuando la prueba culmina, la fe emerge no solo intacta, sino fortalecida, lista para conducir al creyente hacia un nivel de confianza aún más profundo que comenzará a despegarse en la siguiente etapa de esta travesía espiritual. Al enfrentar la oposición más intensa, la fe demuestra su poder silencioso, sostener la esperanza cuando todo parece perdido. El profeta Eliseo, rodeado de enemigos, clamó al Señor y el ejército de fuego que Dios envió lo protegió, según 2 de Reyes capítulo 6 versículos 15 al 18. Allí la fe no se basó en armas ni estrategias humanas, sino en la confianza absoluta en la intervención divina. La fe en tiempos difíciles entiende que la verdadera seguridad proviene de Dios, no de circunstancias. Daniel, aun bajo decreto que prohibía la oración, se arrodilló y oró con constancia, conforme a Daniel capítulo 6 versículos 10 al 12. Su valentía espiritual reveló que la fe se ejerce incluso cuando la desobediencia parece traer consecuencias inmediatas. Jesús enseñó que el que persevera hasta el fin será salvo, según Mateo capítulo 24 versículo 13, la perseverancia de la fe se convierte en escudo contra la desesperación. Pablo afirmó que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, conforme a Filipenses capítulo 4 versículo 13, la fe activa se convierte en fuente de poder y dirección, incluso cuando las fuerzas humanas flaquean. La fe en tiempos difíciles también transforma la perspectiva, lo que antes parecía derrota se convierte en oportunidad de gloria y testimonio. Job declaró que aunque Dios matare, en él esperaría, según Job capítulo 13 versículo 15, esta confianza redefine la relación con el sufrimiento, viendo más allá del momento hacia la fidelidad eterna de Dios. Cuando la fe se sostiene en la palabra y el carácter divino, el creyente descubre que la adversidad no define su destino, sino que refuerza la identidad en Cristo. Y mientras la fe se afianza en esta comprensión, se abre la puerta para que el corazón aprenda la siguiente lección, cómo la esperanza persistente puede transformarse en alegría aún en medio del dolor más profundo. Nace de confiar en la soberanía de Dios. Habacuc proclamó que, aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid, se alegrará en el Señor, según Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18, allí descubrimos que la fe no depende de las circunstancias, sino de la certeza de quién es Dios. La fe en tiempos difíciles aprende a hallar gozo en medio de la sequía, a bailar en la ausencia de respuestas visibles. Pablo afirmó que podemos regocijarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, conforme a Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5.
cada etapa del sufrimiento se convierte en plataforma para madurez espiritual. Jesús enseñó que su yugo es fácil y su carga ligera, según Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, la fe comprende que aprender de él transforma incluso la carga más pesada en alivio. La fe que permanece en tiempos difíciles también se convierte en testimonio vivo. Otros observan cómo la confianza en Dios sostiene al creyente cuando todo parece derrumbarse, como Daniel y sus compañeros lo demostraron en el foso de los leones, según Daniel capítulo 6 versículos 16 al 22. La alegría basada en la fe no es negación del dolor, sino victoria sobre él, porque reconoce la fidelidad de Dios que nunca falla. Cuando el corazón acepta que cada lágrima tiene propósito y que cada desafío es parte de un plan mayor, la esperanza se vuelve firme y la fe madura. Y mientras esta alegría interna crece, la travesía espiritual se prepara para mostrar cómo la fe también produce paz que trasciende la comprensión humana, conduciendo al creyente a un estado de serenidad incluso en la tormenta. Cuando la fe se fortalece en alegría, surge un nuevo nivel de confianza, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo enseñó que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, según Filipenses capítulo 4 versículo 7, esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios gobierna sobre ellos. La fe en tiempos difíciles aprende a descansar en esa seguridad interna, a no ser esclava del miedo ni de la ansiedad. Jesús, antes de enfrentar la cruz, oró por sus discípulos para que tuviesen su gozo completo y su paz permanente, conforme a Juan capítulo 16 versículo 33. La fe madura reconoce que la paz es un regalo que se recibe aún en medio de la presión más intensa. Daniel oró confiado, aun cuando un decreto amenazaba su vida, y su paz interior no se quebrantó, según Daniel capítulo 6 versículos 10 al 12, la confianza en la fidelidad de Dios neutraliza la desesperación. La fe que produce paz también sana relaciones, calma conflictos internos y fortalece la claridad de juicio, permitiendo tomar decisiones firmes en medio de la incertidumbre. Habacuc aprendió a esperar en el Señor con quietud, según Habacuc capítulo 2 versículo 3, y esa espera cultivó serenidad que transformó la angustia en confianza. La fe en tiempos difíciles no solo sostiene, sino que enseña a vivir con equilibrio emocional y espiritual, aun cuando los vientos de la prueba soplan con fuerza. Y mientras la paz empieza a anidar en el corazón, la travesía espiritual se prepara para revelar cómo esta fe, combinada con alegría y perseverancia, abre caminos de provisión y milagro que superan cualquier expectativa humana. Al consolidarse la paz interior, la fe comienza a desplegar un poder visible en la vida diaria, la provisión y la guía divina en medio de la escasez y la incertidumbre. El profeta Eliseo multiplicó el aceite de la viuda hasta llenar todos los recipientes, conforme a Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 1 al 7, la fe activa permitió que la escasez se convirtiera en abundancia, demostrando que Dios provee a quienes confían plenamente en Él. La fe en tiempos difíciles aprende que la obediencia y la acción van de la mano con la confianza, y que Dios recompensa la fidelidad aunque los recursos parezcan insuficientes. Jesús enseñó que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas, según Mateo capítulo 17 versículos 20 y 21. La fe que se mantiene firme ante lo imposible activa milagros y abre caminos donde parecía no haber salida. Abraham experimentó la provisión de Dios cuando Isaac fue salvado de ser sacrificado, conforme a Génesis capítulo 22 versículos 13 y 14. La fe confía en la provisión de Dios aún antes de verla. La fe que produce milagro también genera gratitud, porque reconoce que cada bendición es testimonio de la fidelidad divina, como recordó el salmista al declarar que no hay palabra más fiel que las promesas de Dios, según Salmo capítulo 112 versículo 5. En tiempos difíciles, esta fe enseña a actuar con decisión, a pedir con expectativa y a esperar con confianza, sabiendo que Dios cumple siempre a su debido tiempo. Y mientras la provisión divina se hace evidente en el corazón y en las circunstancias, la travesía espiritual se prepara para llevar la fe hacia un nivel donde el creyente descubre cómo la fe puede sostener y liberar a otros en su entorno,
ampliando así el alcance de la gracia de Dios. Cuando la fe se manifiesta en provisión, se abre una nueva dimensión, la fe que libera y bendice a otros. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes a compartir con los necesitados y a usar sus dones para edificar la comunidad, según Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8, la fe que se convierte en acción no solo recibe, sino que multiplica bendición. La fe en tiempos difíciles aprende que la obediencia genera impacto más allá de lo personal y que la fidelidad se refleja en vidas transformadas. Jesús enseñó que dar al hambriento, visitar al enfermo y ayudar al necesitado es servirle a Él mismo, conforme a Mateo capítulo 25 versículos 35 al 40. Cada acto de fe y servicio se convierte en testimonio del reino. La fe que sostiene y libera a otros también requiere valentía y discernimiento, como lo demostraron los primeros discípulos al predicar bajo persecución, según Hechos capítulo 4 versículos 31. Su confianza en Dios generó expansión del Evangelio aún en medio de amenazas. La fe en tiempos difíciles, cuando se traduce en acción compasiva, rompe ciclos de desesperanza y abre puertas a restauración, reconciliación y esperanza tangible. Daniel y sus compañeros permanecieron fieles aún frente a la muerte, y su testimonio inspiró respeto y reconocimiento entre los poderosos de la tierra, conforme a Daniel capítulo 3 versículos 16 al 27. La fidelidad produce influencia. Cuando la fe se convierte en servicio activo, transforma corazones, comunidades y circunstancias, demostrando que la confianza en Dios trasciende lo personal. Y mientras el creyente reconoce este principio, la travesía espiritual se prepara para una etapa donde la fe, combinada con sabiduría y obediencia, comienza a generar legado duradero que impacta generaciones. En la etapa del legado, la fe alcanza una dimensión que trasciende la vida individual, influencia que perdura en el tiempo. Josué, guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, dejó instrucciones claras de fidelidad a Dios, según Josué capítulo 23 versículos 1 al 8, su fe no solo aseguró victoria inmediata, sino que estableció principios que afectarían generaciones. La fe en tiempos difíciles comprende que nuestras decisiones hoy pueden sembrar bendición o maldición para el mañana. Pablo enseñó que todo lo que hagamos, sea en palabra o acción, debe hacerse en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, conforme a Colosenses capítulo 3 versículos 16 y 17. Así la fe aplicada con coherencia genera impacto duradero. Los patriarcas, a través de sus ejemplos de obediencia, esperanza y fidelidad, establecieron un legado que se convirtió en enseñanza para la iglesia primitiva, como se narra en Hebreos capítulo 11 versículos 13 al 18. La fe en tiempos difíciles no se conforma con la supervivencia, aspira a la trascendencia, enseñando y mostrando la fidelidad de Dios a quienes vienen detrás. Cuando la fe se combina con sabiduría y obediencia, la influencia del creyente se multiplica más allá de lo visible, tocando vidas que nunca podrá medir. Jesús enseñó que quien siembra con propósito cosecha abundancia eterna, según Juan capítulo 15 versículo 8. La fe que produce fruto sirve como testimonio que glorifica a Dios. Y mientras el creyente comienza a contemplar este efecto de largo alcance, la travesía espiritual se dirige hacia un nivel donde la fe madura en fortaleza, discernimiento y resistencia para enfrentar pruebas aún mayores. Al alcanzar la madurez espiritual, la fe revela su capacidad de resistir aun cuando los desafíos parecen insuperables. Pablo exhortó a los creyentes a ponerse toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo, según Efesios capítulo 6 versículos 11 al 17. La fe no es solo confianza pasiva, sino preparación activa para enfrentar adversidad. La fe en tiempos difíciles aprende a identificar la batalla espiritual detrás de los obstáculos visibles, entendiendo que la victoria depende de permanecer firmes en la verdad. Josías, joven rey que restauró el templo y destruyó altares de idolatría, conforme a Segunda de Reyes capítulo 22 versículos 10 al 20, demostró que la fe firme produce cambios significativos incluso en contextos hostiles. Jesús enseñó que el que persevere hasta el fin será salvo, según Mateo capítulo 24 versículo 13,
la perseverancia es la expresión tangible de la fe que no se doblega. La fe madura también desarrolla discernimiento, pues requiere diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo, como Pablo instruyó en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 22. La fe que resiste no solo sobrevive, sino que avanza con propósito, transformando pruebas en plataformas de gloria y enseñanza para otros. Job, que perdió todo y aún así declaró, aunque él me matare, en él esperaré, según Job capítulo 13 versículo 15, ejemplifica la fuerza de la fe que no depende de circunstancias sino del carácter de Dios. Y mientras el creyente internaliza esta lección, la travesía espiritual se prepara para mostrar cómo la fe resiliente abre caminos de restauración, victoria y plenitud aún en medio de las pruebas más extremas. Cuando la fe alcanza su punto de resistencia plena, se convierte en fuente de restauración y renovación. El salmista declara que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno porque Dios está con él, según Salmo 23 versículo 4. Allí la fe confiere seguridad interna aún en medio de situaciones desesperadas. La fe en tiempos difíciles aprende que la presencia de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia adversa. Elías, agotado y perseguido, fue fortalecido por un ángel que lo alimentó y lo condujo a descansar, según Primera de Reyes capítulo 19 versículos 5 al 8. La fe reconoce que Dios provee sustento y renovación cuando el alma está al límite. Jesús enseñó que debemos pedir con confianza y creer que recibiremos, conforme a Mateo capítulo 21 versículo 22. La fe activa genera resultados cuando se acompaña de expectación y obediencia. Pablo afirmó que Dios es capaz de hacer sobreabundar todas las cosas para gloria de Cristo, según 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. La fe que se sostiene en promesas divinas multiplica bendición y oportunidades. La fe en tiempos difíciles también aprende a levantarse después de la caída, a restaurar lo que parecía perdido y a confiar que las heridas se convertirán en testimonio de la fidelidad de Dios. Daniel continuó orando aún bajo amenaza de muerte, según Daniel capítulo 6 versículos 10 al 12, mostrando que la perseverancia y la confianza producen liberación y honra. Y mientras la fe madura en restauración y resiliencia, la travesía espiritual se prepara para una etapa donde la confianza se combina con visión, revelando cómo Dios utiliza la fe para abrir puertas inesperadas y cumplir propósitos eternos en la vida del creyente. Al avanzar en la travesía de la fe, surge una nueva dimensión, la fe que transforma el miedo en valentía y la duda en certeza. Moisés, frente al Mar Rojo y al ejército enemigo, sostuvo la vara y confió en Dios, según Éxodo capítulo 14 versículos 13 al 20, su fe permitió que el pueblo viera lo imposible hecho posible. La fe en tiempos difíciles aprende que la valentía no significa ausencia de temor, sino confianza en la fidelidad de Dios a pesar del miedo. David, enfrentando a Goliat, no se intimidó por el tamaño del enemigo porque sabía que la batalla pertenecía al Señor, conforme a 1 de Samuel capítulo 17 versículos 40 al 50. La fe convierte la certeza en acción y la acción en victoria. Jesús enseñó que la paz que Él da no es como la del mundo, y que no debemos temer, según Juan capítulo 14 versículo 26 al 30, la fe permite experimentar calma interior aún en medio de tormentas externas. Pablo declaró que Dios fortalece a los débiles y hace perfectas las fuerzas de los que confían en Él, conforme a 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, la fe que se apoya en Dios encuentra poder donde no lo había. La fe en tiempos difíciles también reconoce que los desafíos no son obstáculos definitivos, sino oportunidades para que la gloria de Dios se revele. Cuando el corazón aprende a mirar lo invisible y confiar en lo eterno, la valentía se convierte en un estilo de vida y la certeza en un fundamento firme. Y mientras esta fe valiente se asienta en el interior del creyente, la travesía espiritual se dirige hacia un nivel donde la fe produce milagros, testimonios y cambios que trascienden la propia historia personal, ampliando el alcance del poder de Dios. En la etapa donde la fe se ha probado y fortalecido, surge la capacidad de influir sobre otros y sobre las circunstancias con autoridad espiritual.
Elías, enfrentando a los profetas de Baal, oró con convicción y fuego descendió del cielo, conforme a Primera de Reyes capítulo 18 versículos 30 al 39. Su fe produjo un milagro que impactó a toda una nación. La fe en tiempos difíciles comprende que la oración sostenida, acompañada de acción obediente, puede transformar realidades aparentemente imposibles. Pablo enseñó que la oración ferviente con fe puede salvar, sanar y liberar, según Santiago capítulo 5 versículos 14 al 16, la fe que ora activa la intervención divina de manera tangible. Jesús aseguró que todo lo que pidamos en su nombre, creyendo, lo recibiremos, conforme a Juan capítulo 17 versículo 20 y Mateo capítulo 17 versículo 20. Esta enseñanza revela que la fe que confía en la palabra de Dios influye sobre el entorno. La fe madura también reconoce la importancia de interceder por otros, tal como Moisés intercedió por Israel cuando Dios estaba a punto de juzgarlo, según Éxodo capítulo 32 versículos 11 al 14. La fe que intercede se convierte en canal de misericordia. La fe en tiempos difíciles transforma la oración en poder y la esperanza en acción efectiva, creando un impacto duradero en la vida de quienes nos rodean. Y mientras el creyente internaliza esta dimensión de la fe activa y poderosa, la travesía espiritual se prepara para revelar cómo la fe que persevera puede abrir puertas y generar bendición continua, consolidando un legado que trasciende generaciones. Cuando la fe ha alcanzado madurez y acción, su siguiente expresión es la victoria sostenida y la liberación definitiva. Josué, guiando al pueblo de Israel, vio caer los muros de Jericó no por estrategia humana, sino por obediencia a la palabra de Dios, según Josué capítulo 6 versículos 1 al 20. La fe activa produjo resultados imposibles desde la perspectiva humana. La fe en tiempos difíciles comprende que la verdadera victoria se alcanza cuando se alinea la voluntad con la de Dios, aun frente a imposibles evidentes. Daniel, protegido en el foso de los leones, experimentó liberación y honra, conforme a Daniel capítulo 6 versículos 16 al 22, su confianza firme transformó amenaza en milagro y testimonio duradero. Jesús enseñó que quien cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, según Juan capítulo 11 versículo 21 al 24, la fe transforma la muerte, la pérdida y la derrota en esperanza viva y acción de Dios. Pablo afirmó que nada nos separará del amor de Dios, ni tribulación ni angustia, según Romanos capítulo 8 versículos 39, esta fe produce libertad interior que supera cualquier presión externa. La fe que vence en tiempos difíciles también aprende a mantener gratitud, obediencia y vigilancia, reconociendo que la fidelidad de Dios asegura protección, provisión y cumplimiento de promesas. Cuando el corazón interioriza estas verdades, la fe deja de ser solo confianza y se convierte en poder que transforma vidas y circunstancias. Y mientras la travesía espiritual se aproxima al final de esta etapa, el creyente se prepara para descubrir cómo la fe consolidada genera plenitud, influencia y paz que trasciende lo visible. En el umbral de la plenitud, la fe revela su dimensión más sublime, producir fruto constante aún en medio de pruebas. Jesús enseñó que el árbol se conoce por su fruto, conforme a Mateo capítulo 7 versículos 19 y 20, la fe verdadera se traduce en acciones que reflejan carácter, esperanza y fidelidad. La fe en tiempos difíciles aprende a manifestarse en paciencia, amor, integridad y servicio, aun cuando el mundo circundante parece indiferente. Pablo exhortó a los creyentes a sembrar para el Espíritu, no para la carne, para cosechar vida eterna, según Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 9. La obediencia sostenida produce bendición y testimonio duradero. Los profetas y patriarcas de la Escritura muestran que la fe firme no solo cambia la vida personal, sino que transforma comunidades enteras, conforme a Hebreos capítulo 11 versículos 30 al 39. Su legado inspira generaciones. Jesús enseñó que quien permanece en Él y en cuya vida se evidencia fe auténtica producirá mucho fruto, según Juan capítulo 15 versículos 5 al 8, la conexión con Él garantiza fuerza, dirección y resultados sobrenaturales.
La fe en tiempos difíciles convierte la adversidad en oportunidad de crecimiento, el sufrimiento en aprendizaje y la espera en preparación para multiplicar bendición. Cuando el corazón reconoce esta verdad, la fe deja de ser reacción y se convierte en estilo de vida permanente, influyendo no solo en la propia existencia sino en la de quienes nos rodean. Y mientras esta etapa se consolida, el camino espiritual se dirige hacia la revelación final, la fe que culmina en plenitud, legado y victoria eterna. Al acercarse a la culminación del recorrido, la fe alcanza su expresión más completa, integridad y testimonio que perduran. Job, habiendo perdido todo y soportado intenso sufrimiento, declaró que aunque él me matare, en él esperaré, según Job capítulo 13 versículo 15, su fe no flaqueó y su integridad permaneció inquebrantable, dejando un ejemplo eterno. La fe en tiempos difíciles aprende que la verdadera victoria no se mide por la ausencia de problemas, sino por la fidelidad en medio de ellos. Jesús enseñó que el que persevere hasta el fin será salvo, según Mateo capítulo 24 versículo 13, esta perseverancia combina paciencia, obediencia y confianza absoluta en Dios. Pablo afirmó que debemos correr la carrera con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, conforme a Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. La fe que se mantiene firme se convierte en testimonio para quienes observan, inspirando a otros a confiar en Dios. Daniel y sus compañeros, al permanecer firmes ante la amenaza de muerte, transformaron una prueba en milagro y enseñanza, según Daniel capítulo 3 versículos 16 al 27. La fe que resiste impacta generaciones. La fe madura en tiempos difíciles no solo sostiene al creyente, sino que también abre puertas de influencia, bendición y restauración para otros. Cuando el corazón comprende esta dimensión de la fe, se establece un fundamento sólido, inquebrantable, que permite avanzar hacia la plenitud y la victoria definitiva. Y mientras la travesía espiritual se aproxima a su conclusión, se prepara para revelar la síntesis final, como la fe, sostenida y madura, produce legado, gozo y transformación completa. En el horizonte de la fe plena, surge la síntesis de todo lo aprendido, confianza inquebrantable, obediencia constante y esperanza viva que trasciende la prueba. El apóstol Pablo afirmó que hemos sido hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, según Romanos capítulo 8 versículo 37. La fe que ha resistido y perseverado se convierte en victoria eterna y certeza inamovible. La fe en tiempos difíciles entiende que cada prueba, cada espera, cada acto de obediencia ha sido parte de un diseño divino para formar carácter, fortalecer esperanza y preparar al creyente para frutos duraderos. Jesús enseñó que el que permanece en él y en cuya vida se evidencia fe auténtica producirá mucho fruto, conforme a Juan capítulo 15 versículos 5 al 8, la conexión con Dios garantiza provisión, dirección y capacidad para impactar otros. Los patriarcas, profetas y discípulos muestran que la fidelidad en la adversidad deja un legado que trasciende generaciones, según Hebreos capítulo 11 versículos 13 al 39. La fe se convierte en testimonio vivo, guía y fuente de inspiración. La fe madura también produce gozo, paz y fortaleza interior, tal como declara Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, aún en medio de tormentas, el alma permanece firme y serena. Cuando el creyente comprende esta verdad, la fe deja de ser simplemente confianza, se convierte en un estilo de vida, una luz que guía, un legado que permanece y un vehículo para la gloria de Dios. Y mientras este conocimiento se asienta en el corazón, la travesía espiritual se aproxima a su capítulo final, donde la plenitud de la fe se revela en victoria completa y paz eterna. En el cierre de este recorrido, la fe alcanza su máxima expresión, plenitud, madurez y testimonio que trasciende la propia historia. El apóstol Juan escribió que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, según Juan capítulo 3 versículo 36, la fe consolidada no solo garantiza victoria en la prueba, sino acceso a la plenitud de la promesa divina. La fe en tiempos difíciles ha aprendido a perseverar en la adversidad, a esperar con paciencia, a actuar con obediencia y a confiar en la fidelidad de Dios aun cuando la lógica humana falla.
Jesús enseñó que el que cree en Él no será confundido y que sus obras permanecerán, conforme a Juan capítulo 6 versículo 40 y Juan capítulo 15 versículos 5 al 8, la fe madura produce fruto constante, influencia positiva y legado duradero. Pablo afirmó que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 8 versículos 39. Esta certeza otorga fortaleza y seguridad interior, aun frente a cualquier dificultad. La fe que ha atravesado pruebas, esperado, obedecido y perseverado se convierte en testimonio vivo, fuente de inspiración, guía para otros y garantía de victoria eterna. Cuando el corazón reconoce esta realidad, se alcanza la plenitud de la fe, confianza absoluta en Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento, alegría en medio del dolor y la certeza de que la fidelidad de Dios siempre cumple. Así culmina el viaje espiritual, la fe que se sostiene en la verdad divina se convierte en vida transformada, legado imperecedero y victoria segura, mostrando que, aun en tiempos difíciles, Dios nunca falla. Señor Todopoderoso, gracias porque nos has enseñado que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de confiar en tu fidelidad y carácter eterno. Fortalece nuestro corazón en tiempos difíciles, renueva nuestra esperanza cuando flaqueamos y ayúdanos a perseverar con obediencia y alegría. Que nuestra fe se convierta en testimonio vivo, luz para otros y legado que glorifique tu nombre. Señor, guía cada paso nuestro, provee en nuestra necesidad, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento habite en nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén.